Bienvenidos, amados hermanos, el Señor con todos ustedes. Vamos a dar inicio a esta transmisión. Oremos al Señor. Padre Santo, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos que nos hables, que toques el corazón de mis hermanitos, que nos des instrucción, que pongas palabra tuya en nuestro corazón. Padre Celestial, muchas gracias. Nos has dado la vida. Hoy es un día que nos concedes iniciar y vamos a ver tu gloria, tu fidelidad, tu misericordia, tu amor, porque tú eres fiel y verdadero. Muchas gracias, Señor Jesús. Te exaltamos. Ahora nos ponemos en tus manos y que tu Santo Espíritu nos guíe a toda la verdad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy corresponde la cita de Lucas capítulo 17, desde el verso 1. El tema de hoy, hermanitos, se llama tropiezos. Dice así la palabra de Dios. Lucas 17:1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan los tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Muy bien, hermanitos. Cuando menciona la palabra tropiezo, habla, hermanitos amados, acerca de cuando uno de los que creen en el Señor, un pequeñito, un discípulo, un hijo de Dios, viene, hermanitos amados, a caer. O sea, la caída causada por alguien que causó el tropiezo. La palabra del Señor Jesús dice: imposible es que no vengan tropiezos. Hermanitos, podemos diferenciarlo de los dos lados. O sea, de la personita, del pequeñito hijo o hija de Dios, que tal vez se excuse y diga: a mí me hicieron tropezar, a mí me desanimaron, a mí me desalentaron, a mí me estorbaron, a mí me causaron tropiezo. Y hermanitos amados, por este lado le responde el Señor: es imposible que no vengan tropiezos. O sea, sí es correcto que tal vez uno diga: yo quería avanzar, yo quería honrar a Dios, agradar a Dios, y pues pasó algo que me detuvo o me hizo caer, un tropiezo. El Señor dice: es imposible que no te pase eso. O sea, siempre van a haber tropiezos. Por ese lado, mis hermanitos, no podemos justificarnos en decir: pues el tropiezo vino de otra fuente, de otra persona, y pues yo no soy culpable. No, mis hermanitos. Delante del Señor tenemos que aceptar nuestra responsabilidad. Es verdad, tal vez usted sí quería lo bueno, hermanitos. Intentaba honrar a Dios, guardarse para Él, servirle, serle siempre fiel. Es verdad que no había malas intenciones en usted, y que de otra fuente o de otra persona vino la caída o el tropiezo. Y hermanitos, a la verdad, usted no tenía malas intenciones, ni tenía planes de caer, ni de fallarle a Dios, mucho menos. Pero aún así, hermanitos, el Señor nos enseña a vencer y también a remediar
resolver esa clase de tropiezos. Y ahorita vemos el contexto, hermanitos, solamente para enmarcarle la diferencia de cuando uno tiene que levantarse y aceptar su responsabilidad de haber caído, y el otro lado es la sentencia que el Señor le da al que cause tropiezos, a los pequeños de Dios. O sea, por ese lado, el Señor se disgusta mucho, mis hermanitos. Se indigna con aquella persona que con maldad hace caer a otra, le hace tropezar, le hace desviar. Bueno, visto esto, hermanitos, de que uno sí debe de tomar en cuenta que es imposible que no haya tropiezos y que uno debe de vencer en el nombre de Cristo, ahora vemos el otro lado, que dice: pero ay de aquel por quien vienen, ay de aquella persona, hermanitos. O sea, Dios se indigna, se enoja con aquella persona. Y bueno, cuando es intencional, me atrevo a decir, aquella persona mala que desvió a un pequeñito, perdió a un pequeñito, hizo que se cayera. Esa persona, hermanitos, que no le importó la vida o la salud espiritual de un hijo de Dios, que no le importó cuánto daño le iba a causar, sino que le fue tropiezo. Y aquí va a dar un contexto, pero antes explicamos el verso 2. Dice el 2: mejor le fuera que le ataran al cuello una piedra de molino. En Mateo añade piedra de molino de asno, y que le arrojaran al mar. Hermanitos amados, bueno, esto el Señor Jesús lo dijo adrede. Se llama una hipérbole, una exageración adrede. Una piedra de molino de asno, hermanitos, bueno, era una piedra grande. Si algunos hermanitos de los que escuchan esta transmisión, bueno, conocieron en la antigüedad, hace años, esos instrumentos hechos de cierta piedra, así como molcajetes, o llamados también metates, una piedra negra, pesada, con la que estaban elaborados. Bueno, el molino de asno era similar a esa piedra. La diferencia es que era demasiado grande, muy grande. Y hermanitos amados, llegaba a ser tan pesada. Primeramente había una piedra abajo. Era como el recipiente donde se ponía la semilla a moler. Pero del mismo material y del mismo tamaño, ahora se ponía arriba otra piedra. Y hermanitos, claro que la piedra de abajo tenía como cierto espacio ahuecado para ahí contener la semilla. Luego la tapa, por así decirlo, del mismo material, estaba unida a un palo fuerte, grueso, que sobresalía para amarrarse a la espalda de un asno. O sea, ni un humano podía maniobrar con sus propias manos ese molino. Se necesitaba la fuerza de un asno para que, con su fuerza y amarrado a su espalda ese palo, caminara en derredor. Y hermanitos, así la piedra girando iba moliendo, pero era muy pesada. El Señor Jesús dice: mejor le fuera que le ataran al cuello
a esa persona mala una piedra de molino y lo arrojaran al mar. O sea, hermanitos, la sentencia a alguien que adrede hace caer a un pequeñito de Dios es fuerte. Luego dice, y lo arrojaran al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Hermanitos amados, conforme al punto de vista del Padre, del Señor Jesús también, los que creen en Él son como pequeñitos. Claro, mis hermanitos, que en lo literal se puede pensar en un niño chiquito, un niñito, un hermoso pequeño. Dios ama mucho a los niños y los cuida. Claro, hermanitos, que se puede aplicar, pero se refiere a los que creen en Él. Los que creen en Él, el Señor los compara con pequeñitos. También, mis hermanos, alguien pequeñito en la fe, que es aplicable, es alguien recién convertido, que todavía no tiene tantas fuerzas o tantos fundamentos. Entonces, es un pequeñito en la fe. Pequeño, débil, pero sincero y, hermanitos, veraz. Ahora dice el 3, mirad por vosotros mismos. Este es el contexto, mis hermanitos. Y va a hablar, en cierto caso, cierta clase de tropiezos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Muy bien, está unido al mismo contexto y habla, hermanitos, de los tropiezos y de la sentencia del que lo causa. Y aquí menciona qué debe de hacer uno si le causaron tropiezo. O sea, esto, hermanitos, aplicado en la realidad de los hijos de Dios, los cristianos muy amados. Hermanitos, esto habla de problemas, pleitos, contiendas, disensiones, malentendidos, escándalos con otros hermanos, aplicándolo a la iglesia. Y mis hermanitos, si una persona a uno le causó ofensa, insulto, perjuicio, alguna clase de lastimadura, le perjudicó en algo, entonces, ¿qué debe de hacer uno? Eso que hizo la otra persona, ahora menciona, hermanitos, que puede tener una resolución. Y claro, el Señor quiere que se verifique si realmente la otra persona es mala. Y bueno, aquí en Lucas, hermanitos, ya no se da más detalle acerca de este tema para aclarar la inocencia o la culpabilidad del que hizo tropezar. ¿Por qué, mis hermanitos amados? Porque si la persona no era malintencionada, simplemente fue un malentendido o un descuido, una imprudencia, entonces, hermanitos, no fue intencional, todavía tiene remedio la persona. Pero, mis hermanitos, si fue intencional, pues todo cambia, y es cuando ya lleva a efecto la sentencia de la culpabilidad de alguien, hermanitos.
Muy bien. Para esto, hermanitos, antes de continuar, le llevo a un pasaje paralelo en Mateo capítulo 18. Y fíjese, hermanitos, añade unos detallitos que para nosotros son importantes. Mateo 18:6 dice: a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, será arrojado en el fuego. Muy bien, hasta ahí. Hermanitos, allí habla acerca también del mismo tema. Y habla también de que si algo es ocasión de caer, hay que cortarlo de uno, echarlo fuera de uno. Es, hermanitos, vamos a decirlo así, otro matiz, un consejo para ya no volver a caer. Y bueno, mis hermanos amados, también el Señor habla de otras sentencias. Y cuando, mis hermanitos, una persona tiene que proceder para aclarar o resolver. Y hermanitos, esto es importante tomarlo en cuenta. ¿Qué se debe de hacer? Volvemos, hermanitos, a Lucas capítulo 17 en el versículo 3. Mirad por vosotros mismos. Y dice: si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Era lo que le mencionaba. Verificar la culpabilidad, si es que la hay, y si hay realmente mala intención. Tal vez no la hubo. Tal vez algún hermanito o hermanita cometió insensatez, descuido, imprudencia, uso de palabras necias, no midió sus palabras o su actitud o su conducta, pero dice el Señor: repréndelo. Ahora, antes, hermanitos, claro, si lo aplicamos a usted, antes de que usted se llene de indignación, tristeza, resentimiento, ira o incluso aborrecimiento, odio, el Señor le dice a usted qué debe de hacer. No, hermanitos, sentirse, resentirse y ir con otro y contarle. Ya serán 2 o 3 o más inconformes acerca de lo que le pasó a usted, y ya serán muchas personas las que estén ahora mal mirando al que aparentemente le ofendió. Para evitar eso, para hacer, hermanitos, un escándalo y tal vez sea un malentendido, bueno, hay que verificar. Vaya con la persona. Y bueno, se le puede llamar también, hermanitos, confrontar. Hermanos amados, eso de confrontar, muchos le temen. Muchos, hermanitos amados, no quieren hacerlo porque piensan que va a haber muchos problemas. Y bueno, los problemas de por sí ya están, hermanos amados. El detalle es que
el Señor quiere que la cosa se resuelva bien, sin escándalos, sin abarcar más, sin hacerse grande el problema. Entonces, por eso dice, si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. O sea, hay la posibilidad de inocencia. Hay la posibilidad de que no haya mala intención en su hermanito que le causó tropiezo o le ofendió. Y el Señor no quiere que inocentes también sean afectados. O sea, si no hubo mala intención, pero hubo descuido, entonces también puede ser un malentendido. Y el Señor quiere que se resuelva. Y dice, si se arrepiente, perdónalo. Perdónalo. Muy bien, hermanos amados. Ahora para esto, también le voy a llevar a Mateo capítulo 18, verso 15, para que tengamos más referencias. Mateo capítulo 18, versículo 15. Y se lo leo, hermanitos. Dice la palabra de Dios: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Aquí da más detalles. Solos, a solas, vaya, háblele en privado. Todavía nadie más tiene que saberlo. Todavía no se llaman a testigos. Después sí, según reaccione. Pero vaya, hermanitos, confronte. Si alguien le causó tropiezo, molestia, indignación, tristeza, enojo, dolor, ira, dice la palabra, usted, hermanito, afectado o víctima, vaya y confróntelo a solas. Allí se verá si es inocente. Si es inocente, dirá: hermano, perdóname, yo no sabía lo que te causé. Si es inocente, se verá su arrepentimiento y su sinceridad. Dirá: hermano, no sabía que te dañé de esa manera. Te pido que me perdones. Yo no quise hacerlo así. Perdóname por haberte causado mal. Y hermanitos, dice el Señor, perdónalo. Perdónalo. Dice, si te oye, has ganado a tu hermano. En Lucas leímos, si se arrepiente, perdónalo. Y es lo mismo. Ahora 16. Pero si no te oye, hermanitos, entonces sí, parece que hay mala intención, hay maldad, no se arrepiente, no admite su error, no es sincero, no es humilde para aceptar su error o su maldad. Entonces, hermanitos, dice, si no te oye, toma aún, y ahora sí, mis hermanitos, aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahora, los testigos son para que lo oigan a usted, pero también lo oigan a él. Hermanos amados, si no se procede de esta manera, si usted solamente le cuenta a más personas lo que le hicieron, lo que le hizo este personaje, el que es el ofensor, si nada más les cuenta a ellos, se va a hacer un escándalo. Tal vez lo aborrezcan también, lo menosprecien, sin haber verificado si es inocente o culpable. Y ese,
el que es supuesto, ese hermanitos, o ese presunto. Hermanitos, si ven la reacción de otras personas contra él, reacciones negativas, él no va a pensar que ellos tienen razón. Él va a pensar, también ellos me están ofendiendo. Y se va a hacer grande, se va a hacer mayor la disensión, el pleito. Y puede haber hasta divisiones, disensiones. Ahora entre más personas. Porque uno no fue obediente o sabio. Porque uno fue y lo contó a los demás. No, llame a dos, dice la palabra. Si él le habló a usted pero no le escuchó, ahora sí llame testigos, no muchos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Pero esos testigos tienen que oírlo a usted y al mismo tiempo al ofensor. Y ellos verán, ya que él no lo oyó a usted, ni se arrepintió, ni admitió su culpa. Ahora sí, no es, hermanitos, este asunto acerca de acusar. No estamos viendo ese tema, acusar. O sea, usted no le está haciendo un daño. Si usted diría, oh, estoy acusando a mi hermano, no. Porque antes de llamar a los testigos, usted ya habló a solas con él, pero él no escuchó. Entonces, si usted no hubiera hablado a solas con él y hubiera hablado con otros, sí es acusar. Usted fue y lo acusó. Pero no, primero habló con él, él lo escuchó, ahora sí, llama a testigos y no es tanto acusar. Así que no se preocupe, no tema. Y dice la palabra del Señor, versículo 16. Pero si no te oye, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. 17. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, o sea, a toda la congregación. Es, hermanitos, como no acusación, sino como reporte. Porque usted sí habló con él. Sí, hermanitos, guardó discreción y, por así decirlo, guardó su reputación, la reputación de él, porque lo está haciendo en privado. Pero como no se arrepiente y no admite, tuvo que llamar testigos. Dice el Señor, si no los oyó a ellos, dígalo a la iglesia. O sea, ahora sí, a toda la congregación. Y dice, y si no oye la iglesia a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. O sea, mis hermanitos amados, va de menos a más. Pero esta es la manera de resolver esos tropiezos, confrontando con la verdad y dando directamente hacia el problema. Porque si usted solamente lo acusa con los demás y no llevan este proceso, hermanitos, entonces se va a hacer un escándalo. Pero hágalo, mis hermanitos. Si usted le han hecho daño y le causaron tropiezo, confronte en privado. Y si no, bueno, o sea, si no lo oyó, va llamando testigos, sino a la iglesia. Pero también dice la palabra y leímos, si no oye la iglesia, tenlo por gentil y publicano. O sea, si es un malintencionado, y gentil en este caso quiere decir alguien inconverso. Claro que gentil en lo literal quiere decir no judío, pero en términos de iglesia ahora equivale a alguien no cristiano, no converso. O sea, no se arrepintió, no oyó a los testigos, no oyó a la iglesia. Entonces
no lo tomen como hermano, no lo tomen como cristiano, no lo tomen en cuenta. Y hermanitos, entonces será tomado en cuenta como alguien que no es hijo de Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra del Señor. Muy bien, ahora con ese proceso ya se demostró que en verdad sí es digno de que se le ate al cuello una piedra de molinos de asno, porque sí hay maldad, sí en verdad es malintencionado. Y ahora esa sentencia la da el Señor, mejor le fuera, porque hermanitos, el Señor tomará cartas en el asunto, porque ahora no es un hijo de Dios que requiere arrepentimiento, sino que es un contrario, un enemigo de Dios, alguien que maldice a los hijos de Dios. Dice el Señor que también Él los maldecirá. Muy bien, ahora dice, hermanitos, el verso 4, y si 7 veces, estamos en Lucas 17:4, y si 7 veces al día peca contra ti, pero ya se comprobó que no es malo, no es gentil, no es publicano, simplemente pues hay errores, hay insensatez tal vez, pero no la intención. Pero dice, y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Se puede decir, hermanitos, se puede considerar que el tal sí es su hermano, sí es su prójimo, y es por eso que reconoce y le pide perdón a usted. Usted tiene que perdonarlo, perdónelo. Si es su hermano, si es su prójimo, pero si no lo es, mejor le fuera que se le atara al cuello una piedra de molino y se le arrojara a lo profundo del mar. Entonces, si es un tropiezo, si es un gentil publicano o no es hijo de Dios, pero para eso ya se verificó, reprendiéndolo a solas. Al no escucharlo a usted, entonces pues ya se toma la medida de llamar testigos, porque ahora sí usted ha comprobado que está siendo malintencionado, o que lo fue. Y hermanitos, así con esta sabiduría de Dios, con estas instrucciones, usted resuelve un problema o aclara un problema, confrontando personalmente, no hablando de él, lo que le hizo o el malentendido que sucedió a sus espaldas con otros, porque eso también puede llamarse infamar. Infamar quiere decir causar mala fama. Y hermanitos, ¿cuántas personas han lastimado a otros por esa mala fama causada? El que habla de alguien le causa mala fama ante otras personas, y esas otras personas van a reaccionar, lo van a maltratar, lo van a despreciar, lo van a alejar, lo van a menospreciar. Él se va a entristecer y ni siquiera va a saber cuál es la causa, porque alguien causó mala fama, y Dios no quiere que usted cause mala fama a alguien, incluso aunque sea culpable, sin antes verificar realmente que es culpable. Por eso, confrontarlo, reprenderlo a solas, en privado. Y ahí se verá si en privado, hermanitos, usted lo confrontó, le dijo: hermano, me hiciste sentir mal, me ofendiste, me humillaste, me avergonzaste públicamente, me causaste dolor, tristeza, me hiciste llorar. Si es inocente,
le pedirá perdón y usted tendrá que perdonarlo aun si 7 veces pecara al día contra usted. Pero si es malo, usted mismo lo notará al confrontarlo, porque hasta tendrá que llamar a testigos y hasta a la iglesia, hermanitos. Y hermanos, es así como el Señor Jesús dice que se resuelvan estas cosas en cuanto a tropiezos causados por el ofensor. Si es bueno, pedirá perdón. O sea, si es inocente. Si no es inocente, entonces, ahora sí, llamar testigos y hasta la iglesia. Porque una persona así, se tiene, hermanitos, que se le tiene que tener cuidado. Porque puede causar daño a otros más. Pues ya queda comprobado que si hay maldad como para hacer tropezar a pequeñitos. Y será conocido en la iglesia que se le debe de tener cuidado. Pero alguien dirá, no, yo no soy capaz de causarle eso. Bueno, pero hermanitos, no está usted obrando mal si comenzó desde el paso número 1, que es confrontación en privado. A menos que usted lo haya difamado o causado mala fama en público, o a muchas personas a las que les contó sin haber confrontado primero personalmente, entonces sí, usted le causó mala fama. Pero si usted confrontó en privado, entonces hizo lo correcto y está comprobando si sí es su hermano y es inocente o está arrepentido por su descuido, o si realmente es un impío, es un publicano, o en este caso un inconverso. Muy bien, hermanitos. Y dice el Señor que lo perdone, si es que vuelve arrepentido. Ahora, si no se arrepiente, pues hermanitos, va a tener que perdonarlo también y amar a su enemigo. Claro que sí. Pero también, hermanitos, toda la iglesia quedó apercibida de que se debe de cuidar de ese impío, porque ya fue confrontado, ahora hubo testigos, luego la iglesia, y no se arrepintió. Entonces la gente en verdad le va a tener cuidado, pero por algo comprobado, no por malentendidos, no por rumores, no por chismes, sino porque usted sí hizo lo correcto. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, gracias por darnos tu palabra. Si mis hermanitos llevan a cabo lo que está escrito, Señor, entonces todo saldrá bien en tu nombre, porque se hizo conforme a tu palabra. Señor, libra a mis hermanitos de no actuar precipitadamente, explosivamente, y causar mala fama o incluso difamar a alguien más que no tuvo la intención de dañar. Señor, da la sabiduría, y ya la has dado a través de tu palabra. Ahora mis hermanitos sabrán qué hacer conforme a tu escritura si alguien les ha ofendido o causado tropiezo. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Haya reconciliaciones, haya perdón, haya, Señor mi Dios, ligaduras rotas, haya yugos quebrados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanitos. El Señor con ustedes. Amén.